¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a Expediente 11, una nueva semana en la que les traemos otro programa. Estaremos retrotrayéndonos a la década de los 70 para conocer dos historias paralelas. Una es la creación, el surgimiento de la Empresa Nacional del Arroz, que tuvo su esplendor por aquellos tiempos. Pero también vamos a conocer la muerte misteriosa de un empresario arrocero y maderero que estuvo ligado también a la política. Aquí comenzamos. Corrían los años 70, los tiempos eran difíciles. Nace la Empresa Nacional del Arroz, ENA, con el propósito de administrar, almacenar y comercializar el cereal. Surge la figura de Ilías Matev, un migrante búlgaro que, escapando de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Bolivia en 1954. Me dijeron que estos sí lo estaban abandonados desde la época de Banzer, creo. Ah, de Banzer. Sí. Y lo pillaron y cayó el pobre, lo metieron preso, le quitaron todo. Su criterio coincide con el de otros que conocieron la personalidad benévola de Matev. Le había dado un infarto, pero a mi padre le salía sangre por todo, por la nariz, por su boca, por sus ojos. En otra fotografía aparece en una convención política que tuvo lugar en Estados Unidos, a donde fueron invitados líderes cruceños. La industria del arroz y la madera, el hallazgo del oro negro, la corrupción pública y el abuso de los gobiernos militares Corrían los años 70. Los tiempos eran difíciles por la inestabilidad política que se vivía en el país tras la toma del poder del general Hugo Banzer Suárez, que instaló una dictadura de 8 años en Bolivia. Sin embargo, y pese a los conflictos, las manos de los bolivianos seguían labrando la tierra para producir alimentos para la mesa. Los campos florecían y de ellos brotaba un grano cuya demanda y consumo iba en aumento dentro y fuera de las fronteras de Bolivia: el arroz. El año 1975 nace la Empresa Nacional del Arroz, ENA, con el propósito de administrar, almacenar y comercializar el cereal, bajo la política del gobierno que era la de regular los precios y asegurar el abastecimiento del mercado interno. La iniciativa demandó la construcción de una moderna infraestructura para el acopio del material, silos que se asentaron en la provincia Ichilo, municipio de Buenavista, y cuya inauguración fue realizada por el entonces presidente de facto Hugo Banzer. La producción del grano blanco crecía mes tras mes, y así lo evidencian las postales de la época. Las bolsas de quintales se envasaban y partían rumbo al interior, mientras ENA seguía comprando y acopiando más fanegas de los productores. Los silos se llenaban del cereal, llegando en su momento a almacenar 15.000 toneladas de reserva para el consumo nacional. El floreciente negocio del arroz llevó a abrir ingenios arroceros en Buenavista, Santa Rosa del Sara y Portachuelo, donde se conformó una cooperativa arrocera para almacenamiento del grano bajo la autorización de ENA. Surge la figura de Ilías Matev, un migrante búlgaro que, escapando de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Bolivia en 1954. Matev llegó inicialmente a Chile, donde se abocó al negocio de la minería y radicó por un lustro aproximadamente. Mi padre se llamaba Ilías Matev Caraibano, él procedente de Chile, más o menos arribó a Bolivia en el año 54, a raíz de que desembarcó, ¿verdad?, en 1948. En Valparaíso, Chile, y estuvo más o menos trabajando en esa época hasta el 54, que decidió venirse vía terrestre a Bolivia, ¿verdad? Me parece
que anduvo por Oruro, Potosí, La Paz y luego llegó a Santa Cruz más o menos en el 55, 56 más o menos, ¿verdad? O 54. El europeo era de profesión ingeniero textil, pero fue seducido por el negocio de la madera que por entonces también iniciaba en la reserva del Choré y decidió invertir los recursos que trajo consigo. A los pocos años, su amigo, el sacerdote español José María Ruiz, que acababa de ser destinado a la iglesia de Portachuelo, lo invita a trabajar en el negocio del arroz y conforman CIASI, Cooperativa Integral Arrocera Sara e Ichilo. Él se dedicó más que todo a la agricultura, a la tala de árboles, y me parece que después trabajó como gerente general de la primer cooperativa arrocera que se llamaba CIASI, y trabajó como gerente gracias a la invitación del padre José María Ruiz de Portachuelo. No sé cómo lo conoció a mi papá y llegó a trabajar de gerente, como segundo gerente de la primer cooperativa arrocera que se creó en Portachuelo bajo una resolución, ¿no? Argumentando malos manejos, Matev es denunciado y va preso. A los 6 meses que trabajó, digamos, en esta cooperativa, lo toman preso porque dicen que él se había desaparecido el libro de la contabilidad, lo cual el padre todavía no lo había entregado. Y entonces lo meten preso desde el 1960, creo, hasta 1963. Sale antes de los 3 años y vuelve al negocio de la madera. Parece que tenían contacto y se vino don Danilo aquí a buscar a don Elías con un camión Volvo, tengo un Volvo azul, y su chofer y su ayudante era un orureño que no hablaba casi español. Mustafa Felipe, amigo de Matev, recuerda que trabajaban con la madera junto al yugoslavo Danilo Raznotavić. Y él tenía su casa hacia allá, pero comía aquí. Y mi hermano Yalal trabajaba con don Elías, el del motor de la cerradera. Yo trabajaba de recibidor y mi otro hermano de recibidor del aserradero también. Éramos los 3. Felipe era trabajador en el aserradero que montó inicialmente don Elías Matev. Del camión de don Danilo lo manejaba su camión, era un Volvo en ese tiempo. Y aquí estaba y siempre llevaba madera de don Peregrín y era muy amigo. Un día se enojó mi hermana con don Peregrín y don Peregrín se fue a su puesto, pues quedó Raquel aquí solita con don Danilo. A los 3 días se fue don Danilo con don Elías. Lo subieron al camión a don Peregrín, pues, y lo trajeron al Bravo. Peregrín es el que está al medio, ¿no? Sí, ese era el dueño de la estancia. Aparecen en esta fotografía flanqueando a un sujeto de nombre Peregrín, dueño de una propiedad donde acudían a compartir. Más adentro, pues, era la madera era Mara. Y don Peregrín compraba Mara y le vendía a don Danilo. Pero la industria del arroz no descansaba, faltaban manos para la cosecha y 1975 fue declarado como el año de la agroindustria cruceña. Incluso se comenzaba a planificar la exportación a Chile. El boom agrícola que desató el cereal trajo aparejado el jolgorio y en cada pueblo se festejaba la fiesta del arroz. Incluso, la empresa estatal del arroz ENA conformó su propio equipo de fútbol para participar en los campeonatos. El cargamento de arroz era trasladado incluso a silos de Comarapa y Samipata para eludir los efectos de la humedad. En el 69 se casa con mi mamá y en el 70 radicaban ya en Santa Rosa del Sara, mi pueblo natal. El búlgaro Elías Matev se casa en Bolivia y adopta la doble nacionalidad. En esa época empieza a trabajar en un ingenio arrocero. Edifica un ingenio para el procesamiento y acopio de todo el grano que producía la zona de Santa Rosa.
pueblo donde ya radicaba. En el año 1975 ya habían nacido mi hermano mayor y yo. Lo toman preso de nuevo porque él decide hacer negocios con la Empresa Nacional del Arroz. Antes que finalice el año 75, desaparecen 5.200 quintales de arroz y se desata un escándalo. La denuncia recae sobre Matef, propietario del ingenio y quien trabajaba acopiando para ENA. La carga desaparecida suponía unos 14 camiones trailers y el daño al Estado alcanzaba al 1.300.000 pesos, por lo que las autoridades, como el prefecto de entonces, el contralor, el gobierno y la propia justicia intervienen. Matef fue procesado junto a otros 5 funcionarios, pero solo él fue a parar a la cárcel. No recibió sentencia alguna y a los 3 años salió bajo un compromiso de pago con sus bienes que le fueron confiscados. Tenía contacto con el gobierno y sabía el hombre. El hombre era un tipo que estuvo una vez en Yapacaní con un aserradero allá y fuimos nosotros. Lo medía el árbol de mar hacia el tronco, calculaba la altura y sabía cuántas pulgadas daba el árbol. Ahí nomás lo calculaba. Muy matemática. En matemática no había quien lo para ese. Matef quizás fue sorprendido en su buena fe por gente a la que pagaba el arroz por anticipado bajo promesa de entrega, la cual no se cumplía. Lo que pasa es que se descuidó mucho en el tema de cuando tuvo el ingenio arrocero que era ENA. Entonces el gobierno le daba recursos para que compre, por supuesto, arroz, ¿no? Y él confió mucho en tema de comprar, pues, y a veces no anotaba y no le pagaban y así. Las cuentas no cuadraron y vino el desfalco, relata quien fue su empleado en su momento. No es con la que trabajaba, porque el trabajador es trabajador, pues, ¿no? Sino con las personas que negociaba. ¿Ah? O sea, por decirle, con los que le compraba arroz anticipadamente. Entonces le decía, tengo 50 fanegas para venderle, no sé qué, ya, tome la plata y me lo entrega tal, no le entregaban, esas cosas. Y por eso que él quebró, que quebró la cerradera y tuvo esos problemas, ¿no? Pero tipango, ¿no? Zoilo Balcázar también tiene una versión similar. Y yo le digo un día a Aliá, traiga su silla, siéntese aquí en la puerta de su ingenio a las 7 de la mañana, que el arroz que venga se pese y lo paga. No lo compra adelantado, no de plata adelantada por el arroz, que el arroz todo va a venir aquí y no hay necesidad que usted dé plata adelantada. Entonces él no me decía, es gente buena, va a pagar. Bueno, algunos le pagarían, otros no le pagarían. Al menos yo no conocía a la gente acá quiénes eran, pero sobre todo una persona que vi que le entregó 50.000 bolivianos, porque en ese tiempo eran bolivianos, y 50.000 bolivianos había para comprar como 500 fanegas de arroz, o tal vez más. No costaba más que 60 bolivianos, 50, 60 bolivianos la fanega. Entonces, esa persona, lo vi que trajo 3 camionadas de arroz y no trajo más, ¿no? Entonces, de ese modo, Aliá fracasó. Fue el desfalco que hubo. Yo no lo conocí nunca, hablando de política, era muy religioso. Él no salía de la iglesia con los curas. Él siempre estuvo en la iglesia, muy católico y muy conocido de todo el mundo. No sé cuántos idiomas hablaba inglés y hablaba su idioma también. Lo toman en octubre preso y estuvo hasta 1981 y en el 83 falleció. ¿Usted considera que con él se cometió una injusticia al culparlo de este robo, mandarlo preso? Correcto, porque toda la investigación que he hecho hasta hoy en día y todo lo que los recortes de periódico, como llaman algunas personas, que eso es lo único que yo tengo, me ha dado, ¿verdad?, con la certeza de lo que me dijo mi padre, que era inocente.
Es imperativo para mi gobierno informar al pueblo de una amarga evidencia que no se puede seguir disimulando. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. 5 años después de la euforia por la creación de ENA, Víctor Paz firma el decreto 21060 en 1985, que libera los precios del mercado y disuelve la empresa ENA, dejando la producción en manos de los propios agricultores. El comercio del grano a espaldas del gobierno y el excesivo control de ENA derivó en el cierre de los silos. Hoy estas instalaciones son un monumento a la chatarra. Y luego de los datos recogidos por Expediente 11, llegamos hasta aquí, hasta el norte de Santa Cruz, específicamente hasta Buenavista. Y en uno de los puntos de la carretera antigua y por donde atravesaba, por supuesto, todo el transporte que iba hacia el interior del país, ubicamos estos silos que están aquí abandonados prácticamente y que en su momento se convirtieron en el símbolo, el emblema del potencial agrícola arrocero que tuvo Santa Cruz. Hoy prácticamente no hay nadie, la puerta está cerrada, pero hasta aquí hemos llegado, hasta Buenavista, en procura de conocer más información acerca de qué fue lo que pasó en realidad con la empresa nacional del arroz, qué pasó con un supuesto robo y también qué pasó con la muerte de don Elías Matef. Todo eso es lo que vamos a averiguar. Los silos que alguna vez acumularon el alimento para los bolivianos, hoy es el nido de las aves. El olvido en el que cayó la estructura es total. Los terrenos pasaron a custodia y propiedad de las Fuerzas Armadas. Sí, me dijeron, yo te pregunté y me dijeron que estos silos estaban abandonados desde la época de Banzer. Creo. Ah, de Banzer. Sí, más antes, creo, del 70. Ya, entonces son sí ellos. Los tienen más conocidos. Ellos recién llegué hace un mes. Es igual un puesto que resguardamos los de la ¿Este es puesto militar ahorita? Sí, puesto agroindustrial. Era, me imagino, no sé, hace 15 años. ¿Y ahorita qué unidad funciona acá? No, eso es del Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa. Pertenece al Ministerio de Defensa, que son dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro del Ministerio de Defensa, la Armada es la que ha sido designada para cuidar las instalaciones. Ya, las instalaciones. Sí, nada más. O sea, solamente prestan servicio de guardia, ¿no? Sí, de guardia, ¿no? De cuidar la instalación. Y este igual, si no me equivoco, es cuida la Fuerza Aérea. ¿La Fuerza Aérea? La Fuerza Aérea, creo que me imagino que le han debido dar los terrenos, no sé muy bien la historia. Pero ahorita hay gente ahí. No hay nadie ahorita, está abandonado. Este militar es el único guardián que vigila las instalaciones. Bueno, nos encontramos ya en el interior precisamente de esta especie de garaje y también algunos ambientes que hay que hoy están siendo custodiados por los militares. Y como nos dicen ellos, esto es parte de la historia de lo que fue en su momento el boom de la producción arrocera en Santa Cruz y que, por qué no decirlo, del país, porque del norte cruceño salía la producción rumbo a mercados nacionales, y no solamente ellos, sino también con fines de exportación. Hoy están prácticamente abandonados, terrenos sin utilizar, llenos de maleza, y de fondo solamente estos vestigios de lo que en su momento fueron grandes depósitos para almacenar miles y miles de toneladas del arroz. Hemos llegado hasta aquí para conocer un poquito la historia de forma pareja, también los datos de una muerte que estuvo rodeada de mucho misterio. Los soldados se marcharon algunos días antes, dice un vecino. ¿Le dicen los silos? Ya. Pero estaban los militares, creo, aquí, custodiando. De la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. ¿Y ya no están ahorita? No, ahí se ha ido porque dice que no hay muchos soldaditos. No hay muchos soldados. O sea que hasta hace poco estaban acá. Estaban aquí hasta hace poco. Está vacío ahorita, ¿no? Ya. Yo llegué a trabajar. ¿Usted trabajó? En la empresa. Ah, qué bien. Entonces hemos caído en el lugar
Exacto. Carlos Landívar, quien era operador de radio en ENA, revela detalles de cómo operaba la empresa. En 75, en febrero, se inauguraron los hilos. Ya. ¿Y cuánto tiempo funcionaron? Poco tiempo. Todo, bueno, ¿no? yo trabajé hasta el 79. ¿Qué función prestaba ahí en ENA? Yo era radiooperador y liquidador. Ah, ¿qué significa eso? O sea, que yo atendía la radio para comunicarnos con la otra... Los proveedores, digamos. No con los proveedores, sino con las otras oficinas que habían en el Chapare. Ah, ya. O sea, en Ibigatama, habían en Oruro, habían en Montero, en Santa Cruz y en La Paz. Era por la Empresa Nacional del Arroz, ENA. ENA, exactamente. ¿Ya? Que era la que monopolizaba todo el producto, incluso cuando se pelaba para que el arroz no se llene de polilla y todo eso. Ajá. Se lo llevaba a Comarapa y Samaipata por la humedad. Existían intermediarios del arroz que engañaban al productor, confiesa. Se llamaban los magnates. Resulta que había combinación con los magnates que metían cantidades de arroz. El agricultor traía su camioncito de arroz y como en ese tiempo se lo analizaba y humedad, porcentaje de humedad, porcentaje de impureza, se le descontaba, le aumentaban mucha humedad, mucha impureza y ya el arroz no salía de primera calidad, por eso le bajaban, digamos, de superior a buena o incluso a popular. A popular. ¿Y qué pasaba? Ese mismo arroz lo compraba el tipo que metía arroz y lo metía a su nombre. Ya se lo sacaba al superior. El hombre conoció al empresario arrocero de Santa Rosa, Elías Matev. Don Elías Matev de Santa Rosa. Ajá, exacto. Él tenía su ingenio. Malos funcionarios lo hicieron caer al pobre. ¿En qué sentido? Que pelaban arroz en el ingenio de la empresa. Entonces los analistas y sus ayudantes, pues en combinación con algunos otros trabajadores del ingenio, sin que lo sepa el dueño, mandaban camionetas de 50, de 100 quintales, o a veces camioncitos con arroz de contrabando a la ciudad. Y los pillaron y cayó el pobre, lo metieron preso, le quitaron todo. Su criterio coincide con el de otros que conocieron la personalidad benévola de Matev. En otras palabras, no guardaban todo lo que tenían que guardar, se robaban una parte. Una parte se robaban los trabajadores y lo vendían en la ciudad. El ex operador de la empresa arrocera dice que algunos malos funcionarios de esa empresa también fueron cómplices en el robo atribuido a Matev. Malos funcionarios y algunos empleados. Lo hicieron caer. Funcionarios de la misma ENA que robaban arroz, los dueños de los ingenios que eran inculpados y posteriormente confiscados sus bienes para dárselos a los militares. Una historia que le ocurrió a don Elías Matev y que también se repitió en Buenavista, dice Landívar. Aquí incluso había un ingenio donde están los militares ahorita, el regimiento de 10 de caballería. ¿Dónde es eso? Aquí a la entrada a Buenavista. Al ingreso a Buenavista. ¿Ahí hay otro silo? Ahí había un ingenio arrocero que pertenecía a don Armando Gutiérrez. Que incluso hasta su aterradero tenía el señor. Pero como le digo, los malos funcionarios y algunos empleados lo hicieron caer. ¿Y quién lo descubrió? Un militar que tenía su puesto aquí, que era al ladito de los silos, que sigue ese puesto militar y que sigue perteneciendo a los militares. Ya los silos también se lo han pasado a la Fuerza Aérea. ¿Él lo descubrió? Él lo descubrió que les estaban robando el arroz a la empresa. Y fue con los soldados. Lo agarraron y le quitaron todo al señor Gutiérrez. ENA desapareció, pero no solo ello, existían interesados en que todo vestigio desapareciera. Quemaron las oficinas, más que todo la información de la Empresa Nacional del Arroz, ¿verdad? Al poco tiempo que
Según dicen que fueron los campesinos que lo ocasionaron el incendio porque no les habían pagado. O sea, FENCA era la Federación Nacional de Campesinos, ¿verdad? Entonces recibían como una pequeña comisión por cada quintal de arroz que se vendía en ENA. Entonces, según las personas en Buenavista con las que yo logré contactar, ellos dicen de que estas personas llegaron, pero no sé por orden de quién, y quemaron, ¿verdad?, ciertas oficinas, cierto predio, porque realmente si lo hubieran quemado toda la infraestructura, que son más de 50 hectáreas. El ingenio que perteneció a Elías Matev fue confiscado, al igual que las tierras que tenía. En Buenavista, que es donde funcionan los silos de ENA nacional, imagínense, o sea, todo lo que hubiera pasado, ¿no? Pero solo fue quemando documentos, información realmente, ¿no? Las oficinas fueron quemadas juntamente con toda la documentación, incluidos los documentos de aceptación de deudas con el extranjero por el arroz, que firmaron varios agricultores. Estas eran las oficinas antiguas. Esta madera. Y se nota vestigio de lo que fue quemado, ¿no? Ajá, también como las de Buenavista. Más o menos así el estilo, digamos. Y aquí era como si hiciera un dormitorio, no sé. Hasta el techo, miren las marcas en la madera del techo. El fuego. El terreno fue expropiado y traspasado al municipio. Debía convertirse en un coliseo, pero hoy funciona un mercado en el lugar. También se robaron documentación de su casa en cierto momento, ¿no? Cuando mi padre salió de preso, ¿verdad? Y nosotros vinimos a Santa Cruz con mi familia, regresamos y encontramos todo deteriorado, o sea, todo destrozado en nuestra casa, como si hubieran entrado a robar, ¿verdad? No solo ello, toda la documentación que Matev guardaba celoso en Santa Rosa sobre todos sus bienes, deudas y compromisos fueron sustraídos. Desconocidos rompieron su puerta e ingresaron solo para llevarse lo que a ellos les interesaba. Deschaparon todos los candados y justamente se llevaron toda la documentación de mi padre que guardaba en una caja, ¿verdad? Y no nos dejaron ni el pasaporte de mi padre, ni el carnet de identidad de mi padre nos lo dejaron. Todo se lo llevaron. ¿Lo demás lo dejaron? Claro, o sea, todo lo demás dejaron, digamos, ¿no? Entonces, o sea, rebuscaron todo, ¿verdad? Y parece que era eso nomás lo que buscaban, digamos, ¿no? Porque, o sea, no se llevaron ni las joyas de mi mamá, que no eran muchas, digamos. O sea, no se llevaron una silla, una mesa, un televisor, o sea, un robo extraño realmente, ¿no? El gringo, como le llamaban, tenía amistades en todo el país. En esta fotografía tomada en La Paz, aparece en la ceremonia de un líder político de la época, a la que fue invitado. En la solapa del traje se observa un emblema conocido como Tao. En otra fotografía, aparece en una convención política que tuvo lugar en Estados Unidos, a donde fueron invitados líderes cruceños. Se observa también al conocido padre Luis Rojas y también al activista José Luis Camacho. Pero ¿quién en realidad era Elías Matev Karaivanov, el empresario de la madera y el arroz en Santa Rosa? Esa pregunta llevó a Jordana Matev hasta Chile, en donde averiguó la existencia de otro búlgaro con el mismo apellido. Teníamos un dato de que suponíamos que era un familiar de mi padre porque lleva el mismo apellido, y el señor Boris Matev, traté de conseguirlo, tuve que viajar de Santiago hasta Quilpué, el pueblo donde se suponía que él radicaba, vivía desde hace muchos años. Y bueno, fue que no los encontré, ¿verdad? Pero ellos ya vivían en la casa de su hija María Luisa. Y tuve que venirme de regreso a conseguirla a su hija, el dato cómo llegar hasta su casa, y gracias a Dios logré el objetivo y logré entrevistarlo a don Boris, ¿verdad? Pero no se acordó, solo decía Bolivia, Bolivia.
pero su hija dice que parece que tuvo como un medio derrame y no quedó ya normal, digamos, ¿no? Pero que habían ciertos pasajes de su vida que ya no recordaba, dijo su hija. Las hijas se acordaban, sin embargo, de su papá. La hija, no, la que se acuerda muy bien es la esposa, pero no de mi padre. Dice que ella recuerda que su esposo, don Boris Matev, vino a Bolivia en muchas ocasiones y que le contaba que cuando él todavía era soltero había venido también a verlo a su amigo. Y cuando ya estuvimos casados, me dijo la señora que él había venido a visitar siempre a su amigo y que después dejó de verlo. La intrigada mujer sospecha que existía alguna relación parental entre ambos. Mi padre solamente había hecho negocios con él, que había venido en muchas ocasiones a Bolivia, que habían subido en el mismo barco, que habían llegado juntos a Chile, que habían hecho negocios de la algodonería en Chile, en Santiago, pero que en sí mi padre le había vendido su parte a él y que con ese dinero él se había venido a Bolivia y que él había venido en muchas ocasiones a verlo a su amigo, que él estaba prosperando, estaba saliendo adelante. Pero no eran hermanos. Él dice que no eran hermanos. Don Boris Matev dice que no eran hermanos. ¿Usted en el fondo qué piensa? ¿Tenía relación? Puedo pensar que sí era hermano porque tiene mucho parentesco, ¿verdad?, con él. Un investigador del país trasandino encontró semejanzas en los rasgos faciales de Matev y de su amigo Danilo Raznotavic, como se hacía llamar en Bolivia. Yo hice analizar la fotografía con un detective de la PDI y le mostré una fotografía en la actualidad que él tiene 90 años y la foto que yo tengo que está en mi pueblo Santa Rosa, en unas tierras donde encontraron petróleo, y él me dijo que era la misma persona. Por el mentón nomás ya sabía que era la misma persona y los gestos, y que estuvo acá, digamos, ¿no? Entonces sus hijos dicen que solo vino hasta el 50 y hasta el 60 y de que después no volvió más a Bolivia. Jordana Matev, Justiniano, cree que los descubrimientos que hizo su padre incomodaron al poder, como por ejemplo el hallazgo de pozos petroleros. Ya cuando él salió de preso, ¿verdad?, me llevó a Puerto Greter y ahí tenía también un aserradero. Y después también al fondo de mi pueblo llegaron los de Cuerpo de Paz. Y recuerdo muy bien que llegó con 2 frascos de Nescafé y dijo que lo iba a llevar donde sus amigos a La Paz, porque habían encontrado minerales en Santa Rosa y habían encontrado petróleo y que eso era una gran bendición para todo el pueblo y para su familia de él también. ¿Usted lo vio el contenido de los frascos? Correcto, señor, lo vi. Y él se procedía a ir a La Paz. Incluso le dije, ¿quiere que vaya con usted? Y me dijo, no, tengo que ir solo mi hija. ¿Era petróleo, parecido a petróleo por lo menos que vio? No, él me dijo que sí era el crudo del petróleo y que lo estaba llevando donde sus amigos. No sé si era del Cuerpo de Paz, si era USAID, era la embajada americana, no lo sé. Pero él iba para La Paz con esos frascos. Claro, en mi pueblo hay como 13 pozos petrolíferos, ¿verdad? Y no sé, sacan gas y sacan petróleo y como le digo, mi padre en esa época descubrieron hasta minerales, ¿no? Hay oro también en Santa Rosa. Expediente 11 constató que muchos prefieren no hablar del gringo pese a que lo conocieron. ¿Se llama ella? Elda. ¿Quién? No está la señora aquí ahorita. ¿Ah, no está? No está en el hospital ya en sus análisis. Ah, ya. Es doña... La llevaba a hacer la... Doña Wendy, ¿no? ¿O cómo se llama? Elda. Ah, doña Elda, exactamente. Como ella queríamos conversar. No está ella ahorita. Encontrar archivos sobre el arroz en las instituciones agropecuarias y peor aún sobre Matev es difícil. A su salida de la cárcel, la salud del búlgaro comenzó a deteriorarse. La señora que era la que trabajaba en el ingenio, digamos, la que cocinaba, ella me confesó, ¿verdad?, que mi padre le había dicho que para que lo dejen salir de la cárcel tenía que dejarse poner una inyección, si no, no lo dejaban salir, y él aceptó para estar fuera de la cárcel. Mercedes Molina, quien lo conoció de cerca, lo escuchó comentar sobre una inyección que le habían suministrado en la cárcel antes de salir,
a cambio de su libertad. Ya flaco él estaba, entonces, ¿y de qué le pasó? No sé, hija, me dijo, ¿qué me habrá pasado? Pues hija, me dijo, ya sabes, no sé cómo me irá a ir. Entonces ya dijo, mira hija, me dijo, no sé, me colocaron una bendición, más yo no sé si será para que viva, será para que me muera, no sé, ni nada más, pues. Y ahí ya me dijo, bueno, pues hija, me gusta ver que ella venía a visitar, no te olvides de mí, y no fue más. Dice que allá cuando ya lo metieron preso a él, porque al final Elías lo metieron preso, pues, y de allá lo largaban, dice, para que venga ya a buscar plata o que le den plata para recuperar la plata prestada, ¿no ves? Y dice que no pidió plata y él quedó con esa cuenta, que bien de esa cuenta, y para no estar molestándolo ni llevándolo, dice que le colocaron bendiciones, pero ya fue eso allá. Para que él... ¿Para qué era? Dice que era para que él ya ahí nomás se mantenga, pues se enflaquezca y ande ya para que muera. Para que muera de a poco, dice. Bueno, mi padre cuando falleció, digamos, el médico que lo atendió en el pueblo dijo que le había dado un infarto, pero a mi padre le salía sangre por todo, por la nariz, por su boca, por sus ojos, por sus oídos. O sea que su salud está bien deteriorada. Claro, salió muy delgado de la cárcel y salió mal, pues digamos, se le hinchaban sus pies y parecía como si tuviera una mala circulación, ¿no? En sus piernas moradas, y esa hinchazón cada vez iba subiendo y subiendo, ¿verdad? Y él decía, parece que tengo problemas en el corazón, decía, pero él nunca decía que se sentía mal, ¿verdad? Matev fue acusado, apresado, nunca sentenciado y luego falleció en medio de un velo de misterio. Presiento que hay muchas personas que esconden, ¿verdad?, la verdad, y sé que detrás de eso hay algo, ¿verdad? Y muchos casos, ¿verdad? Muchas personas que me quedé impresionada, ¿verdad?, de verlos, ¿verdad?, que hoy en día son personas muy importantes, y algunos reconocieron a mi padre, pero cuando les hablé de que si ellos sabían de que mi padre había ido preso, o sea, quedaron asombrados. Dicen que esa parte no le habían conocido a mi padre, dice. Quiere decir que en los buenos momentos sí lo conocieron, ¿verdad? Pero cuando él estuvo en la cárcel, lo desconocieron. Los bienes de la empresa ENA pasaron a dominio de las Fuerzas Armadas y en el transcurso del tiempo arrendados a particulares con autorización del Ministerio de Defensa. La industria del arroz y la madera, el hallazgo del oro negro, la corrupción pública y el abuso de los gobiernos militares son las circunstancias que rodean la muerte de un extranjero que, expulsado de Europa por la guerra, al igual que muchos, quiso surgir y triunfar fuera de sus fronteras, pero murió en el intento. Llegamos al final, pero el caso no está cerrado y vamos a seguir investigando para tratar de desentrañar todas las circunstancias que rodean esta historia, tanto la de ENA, la empresa del arroz, como también la muerte del empresario búlgaro. No se olviden de escribirnos al Facebook y también a nuestro WhatsApp. Thank you.